Muy buenas noches, estimadas maestras. Vamos a iniciar con un nuevo tema, problemas específicos del aprendizaje. ¿Qué es un problema de aprendizaje y por qué se puede causar eso? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que tener en cuenta ciertas destrezas que puedan estar afectando, que puede ser la lectura, puede ser la ortografía, o puede ser también el escuchar, el hablar, el razonar o las matemáticas. Entonces, los niños con problemas de aprendizaje pueden progresar mucho y seguir adelante. Nosotros vamos a tener en cuenta aquí varias áreas. Uno es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la aritmética, el razonamiento y sus habilidades para la organización. Si observamos que una de estas áreas están siendo afectadas, entonces es muy probable que encontremos a un niño con un problema de aprendizaje. Por ello, vamos a definir qué es un problema de aprendizaje. Tenemos varias definiciones, se las voy a mostrar todas para que de tal manera que ustedes también puedan concluir con una, porque ustedes saben que en la teoría hay bastantes definiciones, pero todas están centradas siempre a un solo objetivo, ¿no? Y se dice que un problema de aprendizaje es un conjunto de obstáculos o trastornos que infieren el desarrollo normal de las actividades escolares de los niños o niñas, lo cual impide que se logren los objetivos educativos propuestos pues por el docente, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un problema de aprendizaje y una dificultad de aprendizaje. Cuando es una dificultad, se dice que está relacionado con la parte genética. Puede ser que el estudiante tenga un trastorno debido a una disfunción del sistema nervioso. Entonces, basta con que el niño tenga un diagnóstico relacionado con algún problema de su sistema nervioso, ya no hablamos de un problema de aprendizaje, sino una dificultad de su aprendizaje, que lo que va a entrar a terapia, que lo puede lograr, sí, pero ya no es un problema, sino es una dificultad, porque está asociado ya a un trastorno, ¿no? En su desarrollo. Que puede estar, por ejemplo, puede tener problemas de atención, de memoria, de coordinación, de escritura, de deletreo, su competencia social, hasta su maduración emocional. ¿Por qué? Porque tiene justamente una disfunción en su sistema nervioso. A diferencia de un niño con un problema de aprendizaje, que solamente tiene dificultad para aprender, obviamente tiene una dificultad para comprender las lecturas, para poder interpretar normas, a veces para poder escuchar, para poder hablar, entonces, hasta para desarrollar problemas en matemáticas. La condición de este estudiante va a interferir en sus habilidades para almacenar, procesar o producir la información deseada. Pero supuestamente este niño, cuando es evaluado por un especialista o por un psicólogo, pues tiene una capacidad intelectual dentro del promedio, o quizás un poquito baja. Pero eso no significa de que no lo vaya a lograr, lo va a lograr, pero está teniendo un problema de aprendizaje. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta esta diferenciación porque si es evaluado por un neurólogo, el neurólogo te va a decir, no es un problema de aprendizaje, te va a decir, es una dificultad porque tiene un problema en su sistema nervioso. En cambio, si lo evalúa el neurólogo y te lo pasa a un psicólogo porque te dice que no tiene nada que ver su sistema, entonces pasaría a ser solamente un problema de aprendizaje. ¿Debido a qué? Probablemente que algunos de los procesos cognitivos se están viendo afectados. Entonces hay que tener en cuenta justamente esas concepciones teóricas, ¿no? Para nosotros poder hacer un buen diagnóstico cuando tengamos a nuestros niños en nuestras aulas. Tenemos que ver que se encuentra cuando el niño tiene problemas sociales, de conducta o autoestima. Entonces, eso también se asocia mucho a un problema de aprendizaje. ¿Qué está pasando en su casa, no? O por qué el niño tiene tan baja autoestima. ¿Qué ha sucedido, no? Si nosotros identificamos eso, es muy probable pues que también se vea afectado. Tiene quizás un desorden en sus habilidades específicas de atención, matemática, lectura, escritura. Y esto pues también, ¿no? Como les decía,
puede estar debido a un problema en su sistema nervioso. Y esto causa trastornos en diferentes procesos psicológicos básicos, cognitivos, que vimos la clase anterior. Los problemas de aprendizaje siempre son externos, porque son muy frecuentes y no tienen siempre la misma causa de origen y no se presentan a todos de la misma forma. O sea, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? En cambio, las dificultades de aprendizaje, como son internos de los niños porque tiene un problema en su sistema nervioso, entonces ahí pueden presentar problemas, pues trastornos, dependiendo de lo que se hace durante la evaluación. Ahora, vamos a identificar aquí algunos problemas de aprendizaje, que pueden ser la dislexia, una discalculia, que es una incapacidad específica de las matemáticas. La dislexia es una incapacidad específica para la lectura. La disgrafía, que es una incapacidad para escribir. La dispraxia, que es un mal control muscular para movimientos finos y delicados. Y también tenemos a los niños con déficit de atención o hiperactividad, que causa pues muchos problemas específicos en su escuela y en el hogar, ¿no? Entonces, estos problemas que nosotros podamos identificar según la evaluación que hagamos. Entonces, estas condiciones neurobiológicas interfieren en las habilidades que son clave para la lectura, escritura, matemáticas. Ojo, no se relaciona con la inteligencia. O sea, el niño es muy inteligente, pero eso no significa que pueda tener un problema específico de dislexia, discalculia o disgrafía. Esto va a surgir de muchas diferencias que hay en el procesamiento cerebral que afecta cómo el niño adquiere y aplica conocimientos básicos, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta en estas condiciones neurobiológicas que interfieren en el cerebro del estudiante. Se dice que un problema de aprendizaje es una dificultad significativa en la adquisición, tanto en el uso como en el empleo de habilidades que de leer, escribir, razonar, matemáticas, escuchar, hablar. Y como les indicaba, pues estas están causadas por una posible disfunción de su sistema nervioso central, tanto en su recepción, que es la interpretación a través de los órganos sensoriales, el procesamiento, que le permite organizar, y la comunicación, que es la respuesta a través del lenguaje. Los problemas de aprendizaje no son el resultado de discapacidades visuales, auditivas, o retrasos mentales, o trastornos emocionales o desventajas económicas, culturales que puedan ocurrir de manera concomitante. Son intrínsecas al niño. Entonces, si yo tengo un niño que no puede ver, que no puede, que tiene hipoacusia, que no escucha bien y tiene que tener un audífono, eso no significa que el niño tenga un problema de aprendizaje. Lo que tiene es una discapacidad en una de las áreas sensoriales. Entonces, por eso es importante que antes de que el niño sea identificado como un problema de aprendizaje, sea evaluado también por un médico, un oftalmólogo y un otorrino para poder diferenciar si el niño tiene un problema visual y de repente le pone los lentes y el niño no era disléxico, solamente era que no veía. Entonces también ahí, cuando se hace la evaluación, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Para no caer en un error. A niños, por ejemplo, de primer, segundo o hasta toda la primaria, inclusive hasta secundaria, nadie le descartó la discapacidad visual y el niño no tenía dislexia o digrafía y no era, pues no podía, sino porque no veía, ¿no? Entonces, por eso obviamente invertía las letras o los números también. Y eso no está ocasionado porque tenga un problema de aprendizaje, sino porque solamente era una discapacidad visual. Y ahora también tener en cuenta, también pues una discapacidad auditiva, ¿no? A veces le hablamos y no nos hace caso. Y pues el docente puede pensar, pues, ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué no me por qué no me obedece? Y es probablemente porque no nos escuche, ¿no? Y siempre tienes que hablarle fuerte, entonces puede tener una hipoacusia. Entonces ahí también hay que hacer siempre ese descarte, que es muy importante, antes de que el niño pues sea diagnosticado con un problema de aprendizaje, ¿no?
Vamos a hablar un poco de lo que es la dislexia, que es un trastorno de lectura que es muy conocido, que se da mucho en las aulas, sobre todo en primaria y secundaria, ya que esto implica una dificultad persistente para asociar sonidos con letras, reconocer palabras y fluidez lectora, lo que complica la comprensión de textos, ¿no? Entonces, el niño o la niña tiene problemas para rimar palabras o segmentar sonidos en sílabas, tiene una dificultad al leer el vocabulario nuevo o seguir instrucciones escritas, ¿no? O sea, uno le dicta y lo hace, pues, ¿no? Invertido o no lo escribe completo también, ¿no? Entonces, y también al momento de pronunciar lo hace error, hace con error de palabras desconocidas y siempre va a tener una lectura lenta, ¿no? Se dice que afecta del 5 al 16% de los niños en edad escolar y esto pues hace que impacte y que tenga pues un rendimiento académico pues temprano con dificultades, ¿no? La dislexia es un déficit parcial de la capacidad que tienen para leer y obtener el significado de la palabra escrita. Ojo, no está asociado a una disminución en su capacidad intelectual, no tiene nada que ver, ni tampoco un defecto visual, que ya les había mencionado, ni a una falta de estimulación adecuada. El niño puede haber sido estimulado, el niño puede haber estado en cuna desde pequeño, inclusive haber ido a terapias, pero si tiene ya una dislexia, ya esto vendría a ser un desorden específico tanto en la recepción, comprensión y expresión de la comunicación escrita. Entonces, a partir de los 8 años, entre segundo y tercer grado de primaria, y el niño tiene su edad mental o su capacidad intelectual normal, una adecuada integridad perceptiva, psicomotriz, niveles de lenguaje comprensivo y expresivo, pero tiene poca motivación e interés por la lectura, entonces nosotros podríamos darnos cuenta que está teniendo un trastorno de decodificación fonológica en la unión y separación de palabras. Aquí, en la dislexia, vamos a encontrar a niños que sustituyen o adicionan o omiten grafemas, o sea, letras, ¿no? O invierten las sílabas, o confunden las letras y también tienen problemas con lo que es la lateralidad, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? Tú le dices escribe de izquierda a derecha y lo hace al revés, algo así. Entonces, ahí ustedes van a tener en cuenta esas características que son muy importantes, ¿no? Tienen dificultad en la fluidez, tienen muletillas, suelen repetir mucho. Las muletillas son las palabras que repiten constantemente la repiten. Hay una lentitud en su vocabulario, en la puntuación, en su ortografía, en la velocidad y en el ritmo. Y pues un trastorno en su orientación espacial temporal, ¿no? Y eso hace pues que este estudiante pues sea inseguro y se frustre rápido, ¿no? Entonces, por ello es importante, ¿no? De que si vemos pues a los niños de segundo, en realidad es de primer grado, ¿va? Los niños de primer grado, que hasta agosto, ya estás en agosto, en septiembre, y nada, sigue con las vocales. Y vocal que te la escribe, vocal que te escribe inclusive con la colita al revés. Ya ha ido más también, uno se da cuenta pues que ya está empezando a darse pues alguna dificultad, ¿no? Que sí es importante pues que sea derivado para poder descartar que no se le vaya a dar pues, ¿no? En segundo y en tercero ya pues la dilepsia, ¿no? Sobre todo por lo mismo que aparte de hacer todas estas características, sea lento, no haya ritmo y pues también descartar pues que no haya un problema de atención y concentración que también suele estar pues muy relacionado también, ¿no? Y van de la mano. También vamos a hablar acerca de la discalculia y la disgrafia. La discalculia, como les mencionaba, es la dificultad para contar objetos o reconocer patrones numéricos. Tiene que ver con las matemáticas. Es un trastorno que genera confusión de números, de símbolos matemáticos, como sumas y restas. Tiene dificultad para realizar operaciones básicas o entender conceptos numéricos abstractos. A pesar de que la maestra ha trabajado
con el material concreto, ha trabajado con tapitas, con bolitas, con lentejitas y todo habido y por haber. Y le ha hecho el trabajo de psicomotriz con su cuerpo y el niño igual tiene esa dificultad para poder escribir y comprender, pues ya estaría presentando una discalculia, ¿no? Más adelante también voy a mencionar algunas características. Aquí. Y bueno, y en la disgrafía, pues las letras irregulares se salen de los espacios, escriben para arriba o para abajo, fuera del renglón. Su escritura es lenta a pesar de que solamente le haces 2 o 3 renglones, dependiendo de la edad, primer grado, segundo, y le haces solo los textos muy cortos, muy pequeños, y a pesar de solamente ser eso, no lo hace como debería. Entonces se demora mucho, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo que el niño pues tiene su letra es poco legible, tiene fatiga para escribir, no logra organizar sus ideas de manera coherente, no puede copiar textos pequeños o planificar párrafos estructurados, pues entonces ahí estamos viendo pues que ya el estudiante está presentando una disgrafía, ¿no? Acá vamos a especificar un poco de la discalculia. Si bien sabemos que la discalculia es un déficit en el proceso de aprendizaje del cálculo matemático, de la manipulación de símbolos numéricos o hacer operaciones aritméticas simples, también vamos a tener en cuenta cuáles serán estas causas, ¿no? Muchos dicen que se atribuye al déficit verbal, a su déficit espacial y al ordenamiento secuencial y cognitivo, ¿no? Entonces, si hay un problema de dislexia y disgrafía, también va a tener discalculia. A veces está relacionado, no siempre, pero si tiene ya un problema de dislexia o disgrafía, también ahí se puede agregar, pues ya que tiene también, probablemente también tenga un problema en la discalculia. Va a tener dificultades para analizar y sintetizar. Su lateralidad tampoco reconoce derecha-izquierda, a pesar de que inicial se trabajó mucho la MIS, no lo identifica, ¿no? Tiene problemas de atención, de memoria, de praxis, o sea, de psicomotricidad en su cuerpo, reconocimiento del cuerpo. Tiene las falencias en cálculo y en agilidad mental, a pesar de ser números muy pequeños, ¿no? Está en segundo grado y solo haces números de 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4 mentalmente, no lo logra hacer. Entonces podemos ver pues que hay una perturbación en su pensamiento cuantitativo. Eso significa que hay un trastorno, que probablemente haya un trastorno lingüístico auditivo receptivo, ya que hay una falencia en su comprensión, en su explicación, en los problemas y en las instrucciones que le damos, ¿no? Si solamente una instrucción simple tiene dificultad, ya para los problemas matemáticos también, ¿no? Lo va a tener. Esa sería una de las causas. ¿Y cuáles serían estas características de la discalculia, no? Lo que siempre se observa, invierte los números. Un niño de inicial invierte, pero cuando le trabajas con el cuerpo y lo logra, bien. Pero a pesar de que has trabajado con el cuerpo, has trabajado con las actividades motrices finas, gruesas, y lo sigue invirtiendo hasta segundo o tercer grado, ya es una característica que es una posibilidad, pues que el niño esté presentando una discalculia. Omite o adiciona números, confunde los signos, no conceptualiza el mayor que o el menor que en cantidades, no ordena numéricamente en posiciones verticales, invierte la direccionalidad de las operaciones de derecha a izquierda, más, menos, por. Hay un déficit en su memoria inmediata, sobre todo cuando yo les decía lo que es la agilidad mental, ¿no? Esa es la memoria inmediata, ¿no? Entonces tú le dices 2 más 3, ¿no? Invierte las operaciones, ¿no? Y te dice 9. Entonces ahí podríamos nosotros observar, porque pasa. He tenido niños, ¿no? Pocos, no muchos. En discalculia he tenido muy pocos, más he tenido en dislexia. Pero también, como yo les digo, ¿no? No se olviden, maestras. Aquí tienen que darse cuenta si el niño tiene dificultad para ver la pizarra. Si ustedes observan estudiantes con dificultad de ver la pizarra, háganle un descarte con el oftalmólogo.
Si el oftalmólogo dice que ve muy bien, perfecto. Entonces ahí sí ya hagamos una evaluación, ¿no? Para ver pues si es un problema específico del aprendizaje. Ahora vamos a hablar de otro de los problemas específicos de aprendizaje, que es la disgrafía, que es un trastorno de la escritura. Esto se afecta a la calidad de la escritura, al significado o la simbolización que el niño le da a cada una de las palabras. Tenemos que tener en cuenta aquí que el estudiante tiene una capacidad intelectual normal, no tiene un trastorno neurológico o afectivo intenso. Entonces, si hay niños con deficiencia mental, daño sensorial, hipoacusia, ceguera, puede que presenten disgrafía. Está dentro de sus características. Se les puede ayudar con actividades, sí, pero son parte de sus características. Pero si el niño no tiene esto, entonces ya sería un componente más, ¿no? De que estamos viendo, pues, de que tiene una disgrafía. La disgrafía motriz es una alteración en la forma, el tamaño, la presión, la direccionalidad del trazo que hace, en un deficiente espaciamiento en las letras, lo hace muy grande, a pesar de que trabaja pues los renglones, a pesar de que en los renglones tú le subrayas, igualito se sale. O sea, ya no es la parte visual, sino es la parte motriz. ¿Por qué? Porque ahí va a tener una alteración, pues, en la parte de la tonicidad postural, ¿no? Y que puede haber una dificultad o una falencia en la fluidez y en el ritmo de su mano. Y una de las características que también se puede presentar en la disgrafía disléxica, porque también va a haber, son las omisiones, las adiciones, las sustituciones, las inversiones de letras, sílabas y números, y o números. Alteraciones que hacen en la parte morfosintáctica o cuando escriben en espejo. No sé si ustedes han visto de repente por ahí un niño que escribe en espejo, ¿no? Cuando ustedes leen, no se entiende y no está al revés, sino está en espejo. Entonces, como si tuviera un espejito ahí, ¿no? O hay una dificultad de diferenciar las mayúsculas y las minúsculas también, ¿no? Entonces, a pesar de que desde primer grado, segundo, la maestra le ha trabajado con rojito todas las palabras mayúsculas, las grandes, como le indica la maestra, no lo diferencia. Para él como que todo es igual, ¿no? Recuerden también aquí, maestras, tener en cuenta que si el estudiante tiene una capacidad intelectual normal, la terapia que se va a realizar, pues va a ser quizás a, la meta va a ser a corto o mediano plazo. En cambio, un niño que tiene un trastorno neurológico, ¿no? Con deficiencia mental, daño sensorial, hipoacusia, ceguera, pues las terapias en el caso de ellos pues son completamente distintas, porque por ejemplo, si tiene ceguera, ustedes tienen que trabajar mucho la parte táctil, ¿no? Entonces el niño tiene que diferenciar con las manitos, ¿no? De tal forma que evitemos que se dé esta disgrafía, se dé la disgrafía. Y si son hipoacúsicos, pues hay que trabajar mucho la parte visual, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que tener en cuenta, por eso, qué tipo de dificultad está teniendo. Ahora, si no tiene ninguna de estas y es un niño con una capacidad intelectual normal, que nos escucha muy bien, que tiene muy buena visión, pues entonces las actividades que se trabajen van a ser pues a mediano y a corto plazo, ¿no? Para que el niño lo logre y logre pues evitar y logre mejorar, ¿no? Su lectoescritura. La disortografía es un déficit significativo del dominio de la ortografía. No está asociado tampoco a un nivel de intelectual, a un bajo nivel intelectual, ni tampoco a problemas visuales. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces se puede asociar a una dislexia, pero no es una dislexia. ¿Por qué? Porque aquí básicamente es la ortografía, ¿no? La puntuación, las tildes, el uso de las reglas gramaticales, el plural, el singular, los géneros, los artículos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que dislexia,
no es completamente distinto porque la disortografía se centra prácticamente en la parte de las reglas gramaticales. Y a veces hay estudiantes que por más que constantemente la profesora le trabaje actividades, no lo realiza. Una de las recomendaciones que se les da, sobre todo ya a niños que ya saben leer, sobre todo de segundo, tercero, cuarto hasta quinto de secundaria, para justamente desarrollar un buen dominio de la ortografía, es leyendo textos, leyendo libros. Si el niño lee al año mínimo 12, 15 libros, pero no tampoco pues libros de 100 hojas, no, hablamos libros de 20, 15 o 20, 19, 20, 30 hojas, ¿no? Dependiendo de la edad también, ojo, ¿no? Entonces, mínimo 15 libros al año es un niño que no necesita terapia, solamente el dominio de la ortografía a través de la lectura. Y es, y es una de las terapias que más efectividad tiene. Por eso en las aulas las maestras recomiendan justamente la lectura, ¿no? Recomendamos, ¿no? Ahora mucho la maratón de lectura y bueno, siempre se trabaja bastante eso, justamente para evitar que se dé esto, ¿no? Y logremos que los estudiantes tengan un buen dominio, pues, de la ortografía. ¿A través de qué? Leyendo, nada más. Si el niño lee, ya las falencias de escritura, inclusive hasta mejora su dislexia. ¿Por qué? Porque al hacer el reconocimiento exacto de cómo van las palabras, poco a poco le va ayudando. Ojo, es para más disortografía. Mejora algo la dislexia, sí, pero principalmente el dominio de la ortografía. Entonces, la recomendación aquí muy importante en maestras de primaria y secundaria es que los niños y adolescentes tienen que leer libros, obras, de acuerdo a su edad y también a sus preferencias. Si a ellos les gusta leer textos de, de su interés, perfecto, ¿no? Procuremos siempre que sean textos de acuerdo a su preferencia, de tal forma que así los animamos a leer más. Ya no nos quedamos con 12 libros, sino con más, ¿no? Y también planificar dentro de las actividades de lectura, de comunicación, de plan lector, textos que se puedan también leer en el aula, de tal forma que así también verificamos pues que efectivamente pues el estudiante está leyendo, ¿no? Y evitar pues que se dé este déficit significativo, ¿no? De la ortografía. Entonces ahora podemos decir que no es falta de esfuerzo, ¿no? Sino es una diferencia en el aprendizaje. Se dice que los problemas específicos de aprendizaje reflejan cómo el cerebro procesa la información de forma única, con un apoyo adecuado. Cada niño puede superar estos desafíos y brillar en su propio camino educativo. Entonces, este mensaje que damos acá nos indica pues de que no necesariamente este problema específico que tienen los niños solamente se está debiendo pues a un problema que es no leer o invertir o omitir. No, no solo es eso, sino también hay que tener en cuenta de qué forma estamos realizando nosotros un apoyo adecuado. Para ello, vamos a tener en cuenta algunas señales tempranas para nuestro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en la edad preescolar o primaria, se observa mucho siempre una dificultad persistente en la lectura, en la matemática, en la escritura, que no se resuelven con práctica adicional. Entonces, para nosotros, esto es una detección temprana. Y si nosotros hacemos eso desde preescolar, lo que tenemos que hacer es justamente realizar actividades que se evite que se dé este tipo de problemas, ¿no? ¿Me permiten un minuto, por favor?
Ok, bien. Entonces, al tener en cuenta estas señales tempranas, también nosotros en las evaluaciones que realicemos, vamos a tener en cuenta, pues, qué nos dicen también los especialistas, ¿no? En las pruebas educativas que tomemos o en las neuropsicológicas que nos envían los especialistas, de tal forma que nosotros veamos qué áreas específicas están siendo afectadas en el procesamiento fonológico o habilidades numéricas como la discalculia. Entonces, para detectar dificultades de aprendizaje en estudiantes, es fundamental que nosotros como docentes reconozcamos esas señales de alerta en el aprendizaje desde el inicio, desde marzo. No esperemos todavía a noviembre para decir, uy, no, ese niño no aprendió porque tenía problemas. No, hagamos una detección temprana desde marzo, desde que se inicia la actividad escolar, de tal forma que así podamos utilizar algunas herramientas estandarizadas, ¿no? Que nos puedan ayudar a identificar dificultades específicas en el desarrollo académico de los estudiantes. La clase anterior les enseñé dos pruebas de las cuales ustedes pues pueden ayudarse a cómo nosotros evaluar inmediatamente y poder detectar si hay o no hay una dificultad de aprendizaje. La importancia también aquí es la observación continua. Nosotros tenemos que evaluar sistemáticamente el comportamiento y el rendimiento de los niños. Eso a nosotros nos ayuda bastante para poder detectar rápido y oportunamente un problema de aprendizaje, ¿no? Si lo hacemos de forma temprana, cuando inicie el año escolar, entonces podemos brindar las herramientas necesarias para que este niño pues supere esto, ¿no? Y lo pueda lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar los problemas de aprendizaje? Teniendo en cuenta pues si vemos que se demora en la memoria, no puede aprender, no recuerda, no hay un dominio de esas destrezas básicas, no diferencia derecha, izquierda, ya está escribiendo al revés, hasta cuando habla, ¿no? Lo dice al revés. Le falta coordinación cuando camina, tiene facilidad para extraviar su material, no sabe si lo puso en la mochila, si lo dejó en la mesa, o si lo dejó en la copia, o si lo prestó a un compañero, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya que el niño pues está presentando una dificultad, ¿no? Para entender el concepto de tiempo, no sabe si ya llegó, son las 8 o si ya es salida, que ya nos vamos, o sea, a veces nos dicen así, ¿no? Que ya es salida y no se percata del tiempo. O también, pues, se irrita demasiado o se irrita con facilidad, ¿no? O llora también con facilidad. Lo mínimo, ya está llorando. O se irrita, grita, se enoja. Entonces, eso lo frustra, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque tiene, pues, una dificultad, un problema que no le ayuda, pues, a mejorar, ¿no? Y aquí, pues, no olvidemos tener en cuenta, pues, esas causas y factores de riesgo que pueden poner pues al niño, ¿no? Principalmente, ¿no? Teniendo en cuenta la parte genética, la parte neurobiológica y la parte ambiental. Genética de la familia. Esto aumenta el riesgo significativamente. Si durante la evaluación con la familia, durante la, la reunión que tengamos con los padres y poder saber, ¿no? Preguntamos, en casa, mamá, papá, algún familiar se demoró en leer y escribir y nos dicen sí. Entonces ahí también es genética. O sea, no solamente ya es el estudiante que ahí pues no se le trabajó la parte, no se le desarrolló adecuadamente inicial, no, sino ya está trayendo un factor genético, una herencia familiar. Y eso hace que aumente pues el riesgo, ¿no? Significativamente en un problema de aprendizaje, hasta también un problema de lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se está mostrando pues que hay una diferencias, ¿no? En la neurobiológica, por ejemplo, una diferencia en su procesamiento cerebral desde el nacimiento. Si el niño demoró en nacer o, por ejemplo, nació en una posta donde probablemente el médico no estaba, o la obstetra, perdón, no estaba, y la enfermera ayudó como podía porque ya el bebé estaba viniendo y hasta que llegara un especialista y de repente el bebé estaba volteado, tuvieron que forcejear, ¿no? Entonces ahí también puedes ver, ¿no?
si ha habido alguna dificultad, y eso hace pues que sea un factor de riesgo para tener un problema de aprendizaje. Se dañaron quizás algunas neuronas, ¿no? Si hubieran complicaciones prenatales, si hubo maltrato infantil, si ese niño ha vivido en un ambiente pues violento, también esos son causas y factores de riesgo que también debemos tener en cuenta, o si es un niño que ha vivido, que es un niño que ha vivido en una aldea infantil y que pues está siendo adoptado a los 6 7 años, ¿no? Y pues ha vivido un ambiente completamente distinto y ahora pasa a vivir un ambiente diferente. Entonces también son esos factores de riesgo que pueden evidenciar que se presente un problema específico del aprendizaje. Ok, ratito, sí, se me va a acabar la batería. No, ya, continuemos. Entonces, durante la evaluación que ustedes hagan con la familia, siempre es importante recabar esta información importante de los antecedentes familiares y la genética, porque si ha habido antecedentes familiares de problemas de aprendizaje, eso siempre va a aumentar el riesgo de que el niño también lo desarrolle por herencia genética. Y eso hace también que nosotros podamos identificar cuánto nos vamos a demorar en las sesiones terapéuticas, ¿no? Con un niño así, ¿no? Y pues si ha habido riesgos prenatales o neonatales, ¿no? De repente el crecimiento deficiente en el útero, la mamá no podía, tuvo que ser cesariada. ¿Cómo fue la cesárea? Si estuvo expuesta al alcohol o a las drogas antes de nacer. A veces hay casos de mamitas, ¿no? Dependiendo del lugar donde vivan. El nacimiento prematuro, nació a los 7 meses o tuvo bajo peso al nacer. Eso también hace y está muy relacionado a que el niño tenga problemas de aprendizaje. Entonces, durante la historia o que se hace la entrevista con la familia, con mamá, con papá, es importante siempre preguntar esto para nosotros poder conocer, pues, en qué riesgo, en qué factor de riesgo ha estado el niño, pues, que ha permitido, pues, que se dé esto, ¿no? O si ha tenido traumas psicológicos, el abuso en su primera infancia, que puede haber afectado el desarrollo cerebral. De repente mamá y papá peleaban constantemente y el niño, el infante, estaba escuchando, ¿no? Y eso también crea alteraciones emocionales y aumenta el riesgo de problemas de aprendizaje. También si el estudiante ha tenido traumas físicos, ya que el traumatismo craneal o las infecciones del sistema nervioso contribuyen a un desarrollo de problemas de aprendizaje, ¿no? Ahora, traumatismo craneal se refiere pues a caídas, ¿no? O sea, se golpeó la cabeza, estaba con los patines y se chancó la cabeza, o estaba aprendiendo a manejar con la bicicleta y también se cayó, también, eso también afecta, ¿no? O una exposición ambiental a altos niveles de toxinas, ¿no? Como plomo, que también se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas de aprendizaje. Por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta, sobre todo las maestras, si alguna de ustedes está trabajando en lugares donde hay minas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso también tiene que tener en cuenta. Ahí los estudiantes que están expuestos a agua contaminada de las minas, eso también aumenta un riesgo de problemas de aprendizaje en la población. O sea, ya no solamente vas a encontrar a uno o dos, sino vas a encontrar a toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque esas comunidades están expuestas, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta en qué población y en qué lugar estamos trabajando y en qué lugar están viviendo los chicos, a los cuales también están expuestos a estas toxinas como el plomo, ¿no? El mercurio, que también es tóxico para cualquier persona, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta. ¿Por qué tan bajo rendimiento académico hay en las escuelas
que están cerca a las minas. Se ha hecho un estudio donde se ha demostrado que el 90% de estudiantes presentan bajo rendimiento escolar, ¿no? O también deserción escolar. Y es justamente porque tienen problemas de aprendizaje. ¿Y esto debido a qué? A una exposición ambiental. Eso también es importante tener en cuenta al momento de, o también de repente ustedes tienen niños, por decir, ¿no? En la selva, pero han vivido 4 años por decir, en Cajamarca, donde estaban cerca las minas, por decir, y luego pasan a Cajamarca, perdón, a la selva. Entonces ese niño ya ha estado expuesto, ojo. Entonces ustedes, ahorita leo su pregunta, Miss. Entonces ustedes ahí tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces ese niño ha estado expuesto y eso hace que el cerebro funcione de otra forma, ¿no? Entonces ahí también hay que tener en cuenta. Ahorita leo su pregunta, Misita, un ratitito. A ver, sino que tengo que disminuir aquí para leer la preguntita. A ver, aquí está la preguntita. Dice, mis buenas noches. El problema psicológico es grave, pero en las instituciones hay un especialista o no, porque en las empresas privadas sí hay. Sí, el problema psicológico. A ver, no entendí bien la pregunta. O sea, el problema psicológico es grave. ¿A qué se refiere, Misita? Para poder explicarle de repente. Cuando sufre maltrato, sí, 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 Miss. Sí, pero si en la institución, por ejemplo, no hay un especialista, es necesario que ellos sean derivados ahora hay, por ejemplo, en todos las provincias a nivel de todo el Perú, ahora hay instituciones de salud mental, donde hay un psiquiatra, hay un neurólogo, hay un médico, hay un psicólogo, de los cuales trabajan en conjunto, ¿no? Para ver justamente casos de maltrato, en realidad en general, de todo, ¿no? Y entonces yo sugiero que sean derivados ahí, ¿no? A un especialista, sí, porque si no tratan primero la parte emocional, no vamos a poder trabajar la parte de aprendizaje. Primero se trabaja la parte emocional. Cuando ya el niño se siente más seguro, ya controlado, ahí recién nosotros vamos a poder trabajar pues la parte de aprendizaje. Muy buena pregunta, bien, muchísimas gracias. Qué buena, excelente pregunta para poder también compartirlo con los demás colegas. Muy bien. Bueno, continuemos. Entonces, también aquí hay otros factores que nos hablan de la motivación y la educación insuficiente, ¿no? Que a veces son factores que agravan el desarrollo de los problemas de aprendizaje. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo he conocido casos, yo no he salido mucho del lugar, pero he ido a lugares rurales, por ejemplo, de Huacho, hay una parte rural, en Huaral también, en Cañete, me he ido a las partes rurales 2 años, he trabajado. Y ahí he visto bastante la falta de motivación que tienen algunos colegas, pero no porque no quieran enseñar, sino porque viven lejos. O sea, ellos no viven, por decir, en Ica y van a trabajar en la parte rural de Cañete, por poner un ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, obviamente, esa maestra pues tiene que estar viajando horas, ¿no es cierto? Y ahí hay una falta de motivación, obviamente, ¿no? Y la maestra tiene que volver corriendo el viernes a su casa para ver a su familia. Entonces, eso también es un factor que también puede agravar un problema de aprendizaje en un grupo de estudiantes, ¿no? Por eso, para evitar justamente esto, es ahora que el ministerio, al menos por fin, algo bueno, ha hecho pues que las maestras que se han nombrado lejos, en menos de un año ya puedan regresar ahora a hacer su reasignación a un lugar cercano a su familia y no tener pues justamente estos factores, ¿no? Porque es cierto, es una realidad que el ministerio no lo contaba, o sea, no tenía en cuenta eso. Hay maestras que viven en la selva y prácticamente no vienen a ver a su familia que de repente está en otra zona y ellas están lejos, ¿no? Por más de un año, ¿no? Y ahora pues con la reasignación ellas van a poder ya
volver al lugar de donde está su familia, ¿no? Sus padres, sus hijos, no sé. Y esto pues ya hace pues que ya este factor al menos ya sea mínimo, ¿no? Mínimo, porque es lo que se busca, ¿no? Y no porque la maestra pues no quisiera hacerlo, sino porque también pues el factor emocional en nosotras también pues tiene que estar pues no igual que para los niños, ¿no? Y es importante considerarlo, ¿no? Pero bueno, también se menciona porque también ha sido una de las pequeñas causas que también ha ocasionado problemas de aprendizaje. Muy bien. Entonces, para tener ahí ya la idea bastante clara, ¿no? Que existen muchos factores, ¿no? Que generan pues estos problemas de aprendizaje, ya sean médicos, ambientales, sociales, culturales, que influyen pues en estos problemas de aprendizaje y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es genético, las condiciones médicas y el parto prematuro, 7 meses quizás, ¿no? Y esto va a influir siempre negativamente en la adquisición del aprendizaje significativo y obviamente originar cambios de conducta en los niños, que pueden generar tanto problemas generales de aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje. ¿Cuándo es un problema general? Cuando hay un retraso en su proceso de aprendizaje, cuando hay lentitud, cuando hay desinterés, cuando hay un déficit de atención, cuando su desarrollo normal con inmadurez en el área cognitiva o verbal. Entonces, ahí vemos que ya es un problema general y que normalmente se está dando ya en las aulas de todo el Perú, ¿no? A nivel nacional, un problema general de aprendizaje, pero ocasionado no solamente por un factor, sino por muchos factores, ¿no? Entonces, por eso ahí es importante mucho trabajar actividades como las pausas activas, actividades que genere en el niño motivación, interés, el tener esta empatía que les mencionaba, ¿no? De tal forma que el niño haga, como se dice, haga una conexión emocional con la maestra y de tal forma pues que vengan pues con más ganas, ¿no? De aprender a pesar de que se le dificulte, ¿no? Pero ya al menos el niño está motivado. ¿Y cuándo es un trastorno específico? Pues cuando ya carece de alteraciones sensoriomotoras o emocionales y no logran un buen rendimiento escolar. Ya la Miss hizo todo. La Miss la Miss tiene un buen contacto emocional, tiene empatía, trabaja actividades lúdicas, trabaja actividades específicas, trabaja la parte visual, la parte auditiva, pero a pesar de eso el niño no lo logra, entonces ya es un trastorno específico de aprendizaje, ¿no? Ya aquí no se trata pues ya que es un problema general o un factor externo, ¿no? Sino ya aquí hay una dificultad, ¿no? Que puede estar debido a una alteración en su desarrollo, en su maduración psicológica o neurológica, ¿no? Y aquí les ponía nuevamente el ejemplo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un niño de primer grado que se supone que está bien estimulado. Entonces el niño, por más que se le siga estimulando, y ya estamos noviembre, nada. Entonces ya el niño tiene un problema específico. Es un candidato en segundo grado a tener un problema específico de aprendizaje, lo cual primero se le tiene que hacer un descarte de una capacidad intelectual, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces con esa evaluación ya se determina, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, en segundo ya, vamos a un ejemplo de segundo grado. Se supone que ya el niño sabe identificar la mayoría de los grafemas y lee, o aunque sea silabeando, porque es nuestra realidad, ¿no? Silabea, muchos leen también, pero por ahí tiene un problema en casa, viene el problema emocional. Entonces, por ejemplo, mamá y papá se separan, vamos a poner, porque suele pasar también. Mamá y papá se separan. Entonces ahí ya no es un problema, ya no es un trastorno específico del aprendizaje, sino está relacionado debido ¿a qué? A este problema emocional. Entonces ahí nosotros lo primero que tenemos que hacer es enviarlo a un tratamiento psicológico. Si esto persiste, ¿no? Ya trabajar con la familia. Siempre que haya violencia emocional, social en casa,
yo sugiero que de manera así muy, muy delicada, porque con la familia hay que tener mucho cuidado. Siempre le digamos, ¿no? Mamita, llévalo a tu niño para que pueda, recibir apoyo. Lo veo muy callado, o lo veo que llora mucho, lo veo muy tímido, o a veces, no me escucha. Entonces, siempre que le digamos así, ¿no? De manera positiva, la mamá te va a hacer caso. Entonces, evitemos siempre lo negativo, más lo positivo, ¿no? Y decirle, no, le falta un poquito escuchar, se distrae un poquito, pero me gustaría que lo evalúe la psicóloga, porque él es muy inteligente, él aprende, pero veo que hay un retraso, se está demorando, ¿no? Entonces, ahí, y también me gustaría, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? También me gustaría que el especialista me envíe un informe para yo poder saber, ¿no? Cómo ayudarlo en clase. Entonces, si le hablamos así a las mamitas, yo creo que la mayoría te va a decir que sí. Entonces, siempre que les derivemos a un especialista, procuremos siempre usar esa terminología, siempre hablarlo lo bueno, todo lo bueno, todo lo más que puedas, y de ahí le decimos, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Que es que lo evalúen porque no me escucha, porque no está atento, porque está inquieto, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, tratemos de que la mamá la enamoremos, como dice entre comillas, ¿no? Para que nos ayude, pues, porque si no hay mamás que, no, está hablando mal de mi hijo, no lo voy a llevar, y no quiere, pues, o sea, nos ponen ya piedritas, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Entonces, para poder ya sintetizar la información que hemos estado viendo, ¿no? Tengamos en cuenta que para un problema de aprendizaje hay tres causas, que son las biofísicas, las socioculturales y las psicológicas, que es las que hemos estado hablando bastante. Dentro de las biofísicas vemos pues el retraso en la adquisición del lenguaje, en su articulación, en la percepción, en la forma, en el sonido de las letras. Y entonces, si vemos eso, que el niño no logra articular adecuadamente, ya tiene 10 años y tiene problemas de articular la R, porque van a encontrar niños así, o no pronuncia bien la S, entonces estamos viendo pues que hay un retraso, ¿no? En su lenguaje. Y si el niño cuando estructura de manera escrita o oral lo hace igual con ese problema, en vez de la R le pone la L o en vez de la S le pone otro fonema, entonces ahí usted se está dando cuenta que esa es una causa, un factor de un problema de aprendizaje. Y eso hace pues justamente que se dé, ¿no? El problema. Otra es la parte sociocultural, que es cuando el niño está privado de libros, está todo el día solo con la televisión o con la tablet o con el celular. Y eso hace pues que tenga un cero contacto con la sociedad, ¿no? Donde él tiene que aprender a relacionarse, donde no tiene vocabulario de palabras, donde hay un empleo de estrategias ineficaces en su aprendizaje, por ejemplo, no analiza los problemas, no desarrolla planes estratégicos para poder operar la información que se le brinda. Entonces, eso también es una causa donde nosotros nos damos cuenta, pues, que el niño va a presentar un problema de aprendizaje, ¿no? Acá quisiera resaltar un poco el tema de la televisión, las pantallas, los celulares y las tablets, que prácticamente ya se ha hecho un problema social, ¿no? Antes se hablaba de la droga, pero ahora la droga se ha vuelto en tablet, en pantalla, ¿no? Y es que ahora los padres suelen dar a los niños y a los infantes, ¿no? De 0 a 5 años, el exceso de horas de las pantallas, ¿no? Y entonces, sí es cierto que auditivamente son pues importantes cuando a veces no tenemos a la mano quizás algo, ¿no? Pero visualmente no, visualmente solo causa problemas de atención, concentración y memoria. Entonces yo personalmente no lo recomiendo a los padres, no recomiendo a los especialistas, no recomiendo a terapeutas. Yo siempre les digo que cuanto menos contacto tenga, ni siquiera minutos, ni segundos, nada, nada. Por mí debe ser a partir de los 15.
Pero bueno, con esto de la tecnología que en la adolescencia tienen que usar, bueno, por horas quizás, ¿no? Ya. Pero al menos hasta primaria no deberían usar celulares y tampoco tablets, ¿no? Salvo que sea en el aula de IP y están haciendo pues su trabajo con los aplicativos, Excel, no sé, PowerPoint, bueno, en fin, alguna actividad que sea pues para el trabajo de aprendizaje, sí, ¿no? Pero que tengan horas en juegos, en redes sociales, que no deberían tener, porque los niños no deben estar viendo TikTok, esas cosas. Eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? Entonces, ahí quizás ustedes también puedan recomendar de que los especialistas nos recomiendan que no deben de estar los niños en contacto, ¿no? Con las pantallas, con los celulares, sobre todo en juegos que son, pues, no, de violencia, ¿no? Entonces, si van a ver televisión, mínimo una hora, y esto es hasta 40 minutos. Y obviamente, pues, dibujos que sean, pues, lúdicos, que sean interactivos, que sean educativos también. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Caillou me parece que es uno de los juegos, de los dibujos animaditos que les encanta a los niños pequeños, ¿no? Pero no le vamos a tener viendo Caillou, pues, 6 horas, ¿no? Eso es demasiado, ¿no? Entonces, con que vea una de 40 minutos o de 30, suficiente, ¿no? Y luego ya pasar más a la parte, pues, de juegos, de con material concreto, o juegos con la pelota, con la bicicleta, con todo lo que sea menos pantallas, ¿no? Entonces, ustedes también en sus aulas recomienden mucho eso a los papás, porque ahorita todos los niños de primaria tienen muchos problemas de atención y concentración justamente debido a eso, ¿no? Que la pandemia los han tenido solo con eso, celulares, televisión, horas y horas y horas y horas y horas. Y todo eso ha hecho pues que se acreciente más los problemas de atención, de conducta, de concentración y de memoria en nuestros niños. Y obviamente han aumentado más casos de problemas de aprendizaje, pues no, debido a todo esto, ¿no? Y es por eso que debemos de dar la recomendación a los papitos. Y bueno, la tercera causa es la psicológica, que es la que también ya hemos hablado bastante, ¿no? Donde pues están la alteración en las dinámicas familiares, en las relaciones inadecuadas entre pares, o sea, entre niños, las experiencias traumáticas que puedan haber. Y si vemos niños con esto, lo primero que tiene que hacer es su terapia, ¿no? Y derivarlos así como les indicaba, cómo podrían ustedes hablar a las mamitas. Aquí tenemos algunas características que ya había mencionado también, ¿no? Que tener en cuenta, pues, ¿no? Que es el problema de la alteración del lenguaje, nos trae un problema de aprendizaje, eso sí. Una alteración cognitiva, como la memoria, la atención y la concentración, también nos trae un problema de aprendizaje. Una alteración de conducta y emoción, también. Una alteración en su desarrollo motor ya es un retraso. Una alteración en sus procesos perceptivos, visuales, auditivos, también. Una alteración en la parte temporoespacial también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar detalladamente cuál de estos se está viendo afectado, dónde hay una alteración, dónde hay una inmadurez que pueda ocasionarme que se dé un problema de aprendizaje en mi niño. Y los primeros también en poder observar son los papás, porque ellos están también horas con los chicos, ¿no? No solamente el docente, también los papás. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas señales de alerta que ya había mencionado, ¿no? Pero también aquí, otra señal de alerta en el aula, una vez en la casa, pero en el aula, también son los comportamientos disruptivos en clase, ¿no? Ese niño que constantemente se para, corre, va, molesta al compañero, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan disruptivo? ¿Es solamente su parte social, su parte emocional, o es que tiene un problema de aprendizaje? Como no aprende, empieza a molestar o tiene una falta de atención. Entonces, ahí tenemos que hacer inmediatamente la intervención derivándolo al especialista, ¿no? Si se demora en leer y escribir, tiene una dificultad en escritura, entonces tiene que pasar a hacer su terapia, pues, ¿no? De hacer una diferenciación
para poder saber si es un problema de aprendizaje y hacer su terapia. Y como siempre les digo, ¿no? Hacer siempre este feedback con los papás. Recogemos la información, pero también le vamos dando posibles soluciones, de tal forma que así ellos nos ayuden a mejorar con mayor rapidez este problema, pues, y podamos tener, pues, nuestros logros de aprendizaje, ¿no? Bueno, las evaluaciones que hacemos con los chicos, como los métodos para poder evaluar, pues, podemos hacerlo con las evaluaciones formativas, sumativas, que se hacen en el aula, ¿no? Diario, semanal, mensual, que se va haciendo. Según eso, también vamos nosotros viendo su progreso con las entrevistas y cuestionarios que hagamos tanto al estudiante, si están si es adolescente, o también, pues, a la familia, ¿no? Y tratar de usar, pues, pruebas estandarizadas que nos ayuden a identificar en qué área específica está teniendo el niño dificultad. ¿Es discalculia, es disgrafía, es dislexia o es disortografía? ¿Cuál de ellas es? Y así identificamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el maestro se enfoca en el poder, detectar un problema de aprendizaje? Este impacto en la vida escolar y emocional es muy importante que nosotros hagamos esta detección. ¿Por qué? Porque nosotros, si detectamos a tiempo, podemos generar que mejore su autoestima. No se va a frustrar, al contrario, vamos a lograr lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a bajar sus niveles de ansiedad y vamos a evitar que se dé una depresión o problemas conductuales. ¿Por qué? Porque lo hemos detectado inmediatamente, ¿no? Entonces, si nosotros ayudamos de manera temprana y oportuna a detectar que es un problema, que el niño tiene un problema de aprendizaje o un problema psicológico o un problema conductual en su vida escolar, nosotros vamos a ayudar muchísimo a este niño. Entonces, el apoyo temprano nosotros al prevenir vamos a lograr a largo plazo la confianza y el éxito personal de esta persona cuando sea grande. Y esa, pues, ese es la labor que nosotros tenemos, ¿no? Siempre, ¿no? El apoyo integral que nosotros le podamos brindar, el fortalecer su resiliencia emocional y su bienestar integral, eso, pues, hace, pues, que el niño siempre nos recuerde, ¿no? Entonces, ahí un mensajito que les dejo, pues, para que sé que toda maestra lo hacemos, y es por eso que nosotros nos seguimos capacitando, perfeccionando constantemente, porque nosotros nos enfocamos justo en eso, ¿no? En poder lograr, en poder inspirar a nuestros niños a que no tengan esta dificultad, sino por el contrario, sean pues personas de éxito, profesionales de éxito, ¿no? Y esto pues con la ayuda de estrategias y tratamiento pues que nosotros realicemos, ¿no? Para evitar pues que se den esto en nuestros niños, ¿no? Entonces el rol del docente, ¿no? En esta adaptación siempre va a ser muy importante porque va a favorecer que nuestros niños pues logren los aprendizajes esperados, ¿no? Mm, para sintetizar y terminar ya la clase de hoy, no olvidemos la detección temprana, el apoyo integral y pues que la transformación cambia vidas y fomenta el éxito duradero, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, también no olvidemos que aquí es importante siempre el trabajo en equipo con especialistas. Si nosotros detectamos inmediatamente a un niño con un problema, el trabajo que tenemos que hacer siempre es derivarlo, ¿no? Si vemos que es psicológico, social, emocional, lo derivamos. De tal forma que así trabajamos de forma conjunta con especialistas, si estamos en secundaria, en forma conjunta con los demás docentes, ¿no? Eh, También podemos crear redes de apoyo educativo, de tal forma que así podamos compartir experiencias y pues a mí me funcionó trabajar así, ¿cómo te funcionó a ti, no? Entonces, todo en realidad aporta a poder pues justamente lograr que las metas en diciembre, ¿no? Con los chicos. No sé si hasta aquí quedó todo clarito o hay alguna pregunta.
Todo bien, ¿verdad? Ok, maestras, ha sido un gusto. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Mm.